Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a explorar las 5 conversiones más sorprendentes de la Biblia. La Biblia está llena de historias de personas que cambiaron radicalmente su vida al encontrarse con Dios. Algunas de estas conversiones son tan impactantes que nos dejan asombrados y nos inspiran a seguir a Jesús. ¿Quieres saber cuáles son? Pues sigue viendo este video hasta el final y descubre cómo Dios puede transformar el corazón más duro y rebelde en un corazón humilde y fiel. La primera conversión que vamos a ver es la de Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un judío celoso de la ley de Moisés, que perseguía y encarcelaba a los cristianos, creyendo que así servía a Dios. Un día, mientras iba camino a Damasco para arrestar a más seguidores de Jesús, una luz del cielo lo cegó y oyó una voz que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús, que le reveló que al perseguir a los cristianos, lo perseguía a él. Saulo quedó impactado y preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Jesús le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo obedeció y entró en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Allí recibió la visita de un discípulo llamado Ananías, que le impuso las manos y le devolvió la vista. Entonces Saulo se bautizó y empezó a predicar el Evangelio de Jesús, el mismo que antes rechazaba. Saulo se convirtió en uno de los mayores apóstoles de la historia, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento y llevando el mensaje de salvación a muchos lugares. Su conversión fue tan sorprendente que muchos no podían creer que fuera el mismo que antes los perseguía. Hechos 9, 1 al 22. La segunda conversión que vamos a ver es la de Zaqueo, el jefe de los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos del Imperio Romano, que se aprovechaban de su posición para extorsionar a la gente y enriquecerse. Eran odiados y despreciados por los judíos, que los consideraban traidores y pecadores. Zaqueo era uno de ellos y vivía en Jericó. Un día Jesús pasó por esa ciudad y Zaqueo quiso verlo, pero como era de baja estatura, no podía verlo entre la multitud. Entonces se subió a un árbol para tener una mejor vista. Jesús, al pasar por allí, lo vio y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y recibió a Jesús con alegría, pero la gente murmuraba, diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador». Zaqueo, al oír esto, se puso de pie y dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19, 1 al 10. Zaqueo demostró con su actitud que había cambiado de corazón y que estaba dispuesto a reparar el daño que había hecho. Jesús lo aceptó y le dio la oportunidad de ser parte de su pueblo. La tercera conversión que vamos a ver es la de la mujer samaritana, que se encontró con Jesús junto al pozo de Jacob. Los samaritanos eran un pueblo mestizo que había surgido de la mezcla de los judíos con otras naciones paganas. Eran considerados herejes e impuros por los judíos, que no tenían trato con ellos. Esta mujer tenía una vida desordenada, pues había tenido 5 maridos, y el que tenía ahora no era su marido. Un día, al mediodía, fue a sacar agua del pozo, y allí se encontró con Jesús, que le pidió de beber. La mujer se sorprendió de que un judío le hablara y le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer no entendió lo que Jesús le decía, y pensó que se refería al agua del pozo. Entonces le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le dijo: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. La mujer se quedó asombrada de que Jesús supiera su vida, y le dijo: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, pero ninguno le dijo: ¿Qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando vinieron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:26 al 42. La mujer samaritana experimentó un encuentro personal con Jesús, que le reveló su verdadera identidad y le ofreció el agua de vida. Ella no se guardó para sí misma lo que había vivido, sino que lo compartió con su pueblo, y muchos creyeron en Jesús por su testimonio. Su conversión fue tan sorprendente que rompió las barreras culturales, religiosas y sociales que la separaban de los judíos y de Dios. La cuarta conversión que vamos a ver es la del ladrón en la cruz, que reconoció a Jesús como su Salvador en el último momento de su vida. Este hombre era uno de los 2 malhechores que fueron crucificados junto a Jesús, y al principio se burlaba de él, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:39 al 43. Este hombre se arrepintió de sus pecados y confesó que Jesús era el Rey de Reyes, que tenía el poder de perdonar y de dar la vida eterna. Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso, y le dio la esperanza de una nueva vida. Su conversión fue tan sorprendente
que demostró que nunca es tarde para acercarse a Dios y que su gracia es suficiente para salvar al más perdido. La quinta y última conversión que vamos a ver es la de Cornelio, el primer gentil que recibió el Evangelio y el Espíritu Santo. Cornelio era un centurión romano que estaba al mando de 100 soldados. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Un día, como a la hora 9, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que se le acercó y le dijo: «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es, Señor?». Y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer». Hechos 10:1-6. Cornelio obedeció al ángel y envió a unos de sus siervos y a un soldado piadoso a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro tuvo una visión en la que vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, y oyó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y la voz le volvió a decir: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y volvió el lienzo a ser recogido en el cielo. Hechos 10:9-16. Pedro no entendió el significado de la visión, pero en ese momento llegaron los hombres que Cornelio había enviado, y el Espíritu le dijo que fuera con ellos, sin dudar. Pedro los recibió, y al día siguiente fue con ellos a Cesarea, donde Cornelio lo esperaba con sus parientes y amigos íntimos. Cornelio se postró a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó, diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio le contó la visión que había tenido y le dijo: «Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado decir». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A éste resucitó Dios al tercer día, e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: «¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?». Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días con ellos. Hechos 10:43-48. Cornelio fue el primer fruto de la apertura del Evangelio a los gentiles, que hasta entonces habían sido excluidos de la alianza de Dios con Israel. Su conversión fue tan sorprendente que confirmó que Dios no hace acepción de personas,
sino que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Estas son las 5 conversiones más sorprendentes de la Biblia que nos muestran el poder y la gracia de Dios, que puede cambiar el corazón de cualquier persona sin importar su pasado, su condición o su cultura. Estas historias nos animan a confiar en Jesús, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, darnos una nueva vida y hacernos parte de su familia. Si tú también quieres experimentar una conversión como estas, solo tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, creer que Jesús murió y resucitó por ti, y recibirlo como tu Señor y Salvador. Él te dará el Espíritu Santo, que te guiará, te consolará y te capacitará para vivir una vida que le agrade. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de bendición. Si es así, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.